Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy he traído una conferencia bastante interesante, la cual la he titulado Liberación Espiritual. Y es importante aprender a conocer todo esto. ¿Por qué? Porque por lo general la gente no conoce al Señor y se aleja de sus cosas y se aleja de su presencia. ¿Por qué? Porque lastimosamente hemos encontrado personas que dicen hablar de parte de Dios y son todo lo contrario. En vez de amar, odian; en vez de ayudar, destruyen; en vez de proteger a la gente más necesitada, lo único que hacen es daño. A lo largo de la historia encontramos a los papas Borgias, encontramos el Concilio de Trento, encontramos las guerras entre comillas santas, encontramos el oscurantismo, la Santa Inquisición, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos hablaba en contra de Dios. ¿Por qué? Porque antes no se podía expresar algo diferente a lo que pensara el Papa. Como les decía, incluso en las abadías estaban recluidos todos los libros que salían, entre esos la Divina Comedia, un poema que Dante escribió a su amada, pero en el cual denunciaba públicamente a los curas lo que era la parte política, la parte religiosa, y lo mezclaba con la parte filosófica. Entonces, como no le convenía al Papa, lo tenían excomulgado y demás. Nosotros debemos entender que realmente lo que va a traer una liberación profunda en nuestro ser es un encuentro real con Cristo. Este encuentro va a restaurarnos. Este encuentro va a ayudarnos. Pero ojo, la gente en este momento dice, no, yo no quiero conocer al Señor. Pero ¿qué es lo que acontece? Mire lo que está pasando en la actualidad. Hay un nivel de desidentidad. Hay un nivel de depresión, de angustia, de ansiedad, que está marcando el rumbo de la gente. Incluso muchos no han aguantado y se han suicidado. Entonces nosotros debemos partir desde Juan capítulo 8, versículo 36. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Mire cómo está su vida. Revise cómo está su vida. Le aseguro que hay una o varias áreas que todavía le están incomodando en su vida y que todavía no han podido ser solucionadas. Cuando Dios se acerca a la vida de uno, empieza a restaurarlo, empieza a darle identidad, empieza a empoderarlo, empieza a hacer que uno esté seguro, tranquilo, que uno pueda vivir con plenitud. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a mostrarnos que Él es la plenitud para nosotros. Y usted dirá, pero qué pereza hablar de Jesús. Pero si sos de viejas rezanderas, eso era lo que yo pensaba antes de que Jesús tocara mi vida al borde del suicidio. Y entonces, aquí es donde vamos a encontrar lo siguiente. Estamos en una sociedad que habla constantemente de libertad. Libertades económica, política, sexual, de expresión, psicológica. Sin embargo, antes habíamos tenido niveles incluso de muy baja ansiedad, pero en la actualidad hay una hiperestimulación informativa, hay hiperestimulación de la amígdala cerebral que trae una ansiedad tan profunda. Ayer hablaba con una paciente que me llamó desde otro país, desde el continente europeo, y les cuento que obviamente ya era tarde de la noche, en una angustia, en una ansiedad terrible, tremenda. ¿A qué se debe? Si supuestamente estamos tan evolucionados, si supuestamente tenemos tanta tecnología, si supuestamente estamos tan avanzados, si supuestamente somos tan racionales, ¿a qué se debe tanta cosa? ¿Por qué nos está sucediendo todo esto? Pues déjeme decirle, en una época donde la ciencia, la tecnología han avanzado tanto,
¿Por qué el hombre se siente tan vacío? Hemos avanzado a nivel científico, sí, a nivel tecnológico, sí, pero cada día nos desentendemos más de cómo fuimos creados, de qué es lo que acontece en nuestro ser. Y es ahí donde nosotros debemos comprender y profundizar. ¿Por qué? Escuche bien. ¿Por qué? Porque precisamente es ahí donde estamos fallando. Nosotros no estamos entendiendo qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos aconteció, cuál es la clave, cómo poder entender nuestra estructura interna. Ojo aquí, quiero ser muy enfático en todo esto. Cuando nosotros no logramos entender qué fue lo que pasó, cómo fuimos constituidos y construidos, cuando nosotros nos alejamos del plano celestial, cómo fuimos creados, ahí empiezan las inconsistencias nuestras. Entonces, escuchemos bien lo que tengo que decir. En toda esta sociedad, en toda esta época, ¿podemos decir que somos libres? ¿Cuál es el fundamento epistemológico que nos permite entender que somos libres? Ojo, la epistemología es una rama de la filosofía que todo lo que toca le da fundamento científico. Entonces, ¿hablar de Dios tendrá epistemología? Déjame decirte que sí. En la antigüedad los filósofos se empezaron a hacer preguntas como ¿y quién hizo la creación? Otra pregunta que se hacían es ¿realmente existe Dios? Primero que todo, aquel que esté dudando, déjeme hacerle estas preguntas. Dígame usted, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién creó el agua? Usted podrá decir, la evolución de Darwin tiene la respuesta, la generación espontánea. Pues déjeme decirle que la generación espontánea realmente ya está mandada a recoger. Y escúchame bien, si vamos a hablar de Darwin, también debes conocer que finalmente Darwin escribe otro libro, menciona otra teoría en la cual da a conocer realmente su fe en el Señor. Entonces es importante que nosotros conozcamos. De pronto tú dirás, estaban las partículas químicas listas, todo listo para poder crear vida. Encontramos el agua, que son H2O, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, ahí se genera el agua. Ok, muy bien. Dime cómo se creó la atmósfera. ¿Cómo se crearon los árboles? De las semillas. Sí, pero ¿quién las plantó? ¿Tú? Porque yo no fui. Dime quién tiene los derechos de autor acerca de la creación. Porque hasta el momento pasaron griegos, pasaron diversos tipos de culturas y ninguno hasta ahora ha podido reclamar los derechos de autor de esto. Ahora, no vamos tan lejos, entendamos cómo fuimos creados. La gente no sabe por qué se está enfermando, qué es lo que le está sucediendo. Nosotros debemos entender que el estudio del ser humano ha trascendido durante generaciones. Nosotros debemos entender que nuestro cuerpo está unido, no está dividido, mas el hombre ha dividido y fraccionado el cuerpo y el ser humano. ¿Qué error tan grande? Te lo voy a explicar. Nosotros aprendemos, según los estadios de desarrollo cognitivo de Piaget, nosotros debemos entender lo siguiente. Ojo aquí. Va por etapas. De 0 a 2 años, nosotros aprendemos multisensorialmente. Pero se queda el aprendizaje ahí para nada. Muchas veces no entendemos que nuestro cuerpo está respondiendo
a lo que nuestro cerebro está recibiendo como información multisensorial. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se conecta esto? No hemos comprendido o nos hemos olvidado de que nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El periférico se encuentra en nuestras extremidades, brazos, piernas y se conecta con nuestro sistema nervioso central, el cerebro, el tallo central que está en el cuello y la médula espinal que se encuentra en la columna vertebral. Está llegando miles de información, miles de estímulos informativos a nuestro cerebro. Ojo aquí, preste la atención. Nosotros debemos entender todo esto. ¿Por qué? Porque hay un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es que el problema es que nuestro cerebro está respondiendo a esos estímulos y es tan tenaz que incluso está generando neuropatías, o sea, enfermedades neurológicas, y la gente no sabe por qué. La medicina no ha logrado avanzar tanto, a tal punto que nos permita conocer por qué se están presentando esas neuropatías. Entonces, la gente dice, no sé qué me pasa, me siento así, me siento así, pero no está entendiendo de que el ser humano necesita un complemento y entonces hablamos de las diversas dimensiones como fue creado el ser humano a nivel neuropsicológico y psicológico y a nivel neuropedagógico. Estamos hablando de 5 dimensiones, mas según los estudios que he realizado, estoy hablando de una 6ª dimensión. Como les he mencionado, dimensión corpórea, el cuerpo y sus procesos. Entonces hablamos de la parte biológica, la parte médica, lo que es el cuerpo y sus procesos, salud física y salud mental. Luego hablamos de la parte de la dimensión cognitiva. ¿Cómo estamos entendiendo nuestro entorno, nuestra vida y demás? Lo que estamos aprendiendo. Ahí encontramos aún incluso hasta la educación. Después hablamos de la tercera dimensión, la dimensión emocional. Esa dimensión emocional es la que está complicando la vida al ser humano. Entonces la gente queda con traumas y hablamos acerca de la psicología del trauma, cuyos fundadores y demás han estudiado tanto la psiquis del hombre. Entonces, vamos a hablar de tantas cosas. Vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar acerca de qué. Escuchen bien. Las emociones están dañando al ser humano. Pero es que nos enseñaron a nosotros lo siguiente. Nosotros debemos entender que, escuche bien, que las emociones están dañando al ser humano. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a controlar nuestras emociones. Nos jactamos de ser una raza racional y obramos como la raza más irracional. ¿Por qué le digo esto? Somos la raza, la única raza, que tiende a esclavizar a su prójimo. Dígame qué hay de racional en eso. Qué cosa tan tenaz, ¿no es cierto? Entonces, encontramos que fenómenos como la discapacidad son procesos fenomenológicos que el ser humano ha tenido que vivir a lo largo de la historia. Y en algunas culturas incluso mataban al que nacía con divergencia o discapacidad, para que me entiendan. Entonces no hemos podido comprender de que el ser humano es diferente, de que cada uno es diferente. Y escúchame bien lo que tengo que decirle. No hemos logrado comprender esto. Y entonces
se genera el matoneo, se genera el bullying y no podemos comprender que alguien puede ser diferente. Entonces encontramos que nos burlamos si alguien es gordo o es flaco. Y no nos damos cuenta que los que realizan esas prácticas están dando a entender que tienen un vacío a nivel existencial, emocional, que lo único que atinan es hacer daño al otro para llamar la atención. Una atención que en la casa no se la están prestando. Qué cosa tan tremenda, ¿no es cierto? Nos acostumbramos que en la educación, si tú no puedes aprender un tema, entonces te tildan de que no quieres estudiar. Pero la neuropedagogía nos da bases sólidas para poder entender desde la parte psicológica y neurocientífica, médica y educativa, para comprender que hay procesos en los cuales el cerebro puede presentar barreras del aprendizaje y hay procesos en los cuales se presenta un secuestro a través del hipocampo y la amígdala se empieza a inflamar y entonces a través del hipocampo que tiene que ver con el aprendizaje, el manejo del sistema límbico o del sistema emocional y nos bloquea en el prefrontal, que es el lóbulo más importante del ser humano que nos lleva a la razón o al raciocinio para poder comprender, entender y aprender, significativamente. Entonces mire lo complejo que es todo esto. ¿Y qué tiene que ver esto con la liberación espiritual? Todo. Porque la liberación que Jesús nos quiere brindar nos va a liberar de la parte emocional, nos va a liberar de la parte de la salud, de la enfermedad física, psicológica, y nos va a llevar a trascender. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué los apóstoles que tuvieron que pasar prisiones, persecuciones, muchos de ellos fueron muertos, crucificados? El único que no murió de forma violenta fue el apóstol Pablo. Y eso que intentaron hasta cocinarlo vivo. Le prendieron fuego si no sabía. Entonces mire cómo es todo este proceso. Es que rompe las estructuras normales y nos lleva a trascender en la historia a lo largo del tiempo y aún desde lo natural hasta lo espiritual. Entonces vamos a hablar de 3 beneficios de poder escuchar esta conferencia. La primera, libertad de la opresión espiritual. Nosotros debemos ser claros y mirar desde un punto de vista epistemológico y desde el método científico que puede demostrar y puede indicar realmente qué sucede y qué no sucede. Ser objetivos. Segunda ventaja de poder ver esta conferencia. Fortalece nuestra vida y nuestro ministerio. ¿Y qué será un ministerio? Un ministerio es nada más y nada menos lo que Dios nos ha entregado para poder servirle, sirviendo a la humanidad. El tercer punto es, vive en la libertad que Dios promete. Ya es tiempo de que realmente lleguemos a este versículo, el versículo que es la base bíblica de este tema. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Quién es la libertad? ¿O quién nos da libertad? Jesucristo mediante su palabra y su Santo Espíritu. Por eso a nivel teológico hablamos de que Jesucristo es el Logos, la palabra de Dios, la palabra hecha carne. La palabra de Dios se hizo carne y hueso y vino y se sacrificó para que nosotros pudiéramos ser libres de todo esto. Ahora, escuche bien. La gente empieza a hablar de la espiritualidad y entonces, como ha tenido tanta información de tanto malhechor hablando de Dios, entonces dicen, no, yo voy a buscar mi propia espiritualidad. Y entonces empiezan a aparecer diferentes movimientos espirituales. Y entonces empiezan a enseñar estos movimientos espirituales, los cuales no quiero mencionar para no ofender a nadie ni generar barreras del aprendizaje en este momento. Quiero que entendamos que el hombre empieza a buscar la espiritualidad desde sus adentros. Pero escuche bien,
Pero hay un pequeño problema que el hombre no ha comprendido. El ser humano por sí solo está vacío. Entonces, al estar vacío, no encuentra la solución. Y entonces la gente dice, ya he intentado todo. He intentado meditación, he intentado reflexión, en fin, etc. No salgo de ahí. Y no va a poder salir de ahí, porque en el hombre no hay salvación. Más, Dios tuvo que mandar a su Hijo, ¿para qué? Para que pudiéramos comprender la trascendencia de lo espiritual. Y es ahí donde debemos entender que cuando hablamos de la restauración humana, debemos despertar la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es la que nos lleva a controlar los impulsos animales que nosotros tenemos, porque empieza a estimular incluso la parte cognitiva, el prefrontal, y este es el que va a controlar esos impulsos. Y entonces nosotros debemos entender que tenemos una glándula, la pineal. Esta es la que va a activar en nosotros la parte espiritual. Pero si nos quedamos solamente en esta glándula, seríamos muy básicos, muy, realmente muy, pero muy básicos. No estaríamos aportando en gran manera. Pero cuando empezamos a ver la dimensión espiritual, cómo empieza a afectar nuestras vidas, empieza a regular nuestra parte emocional, empieza a generar la reflexión en nosotros. Por eso es importante a nivel educativo trabajar la lectura crítica, el pensamiento crítico reflexivo. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a generar una atención a nivel cognitivo que va a permitir generar metodologías como el constructivismo, que coge y hace que las personas rompan las estructuras viejas y entonces empieza a generar algo nuevo. Entonces, ahí es donde empieza realmente el ser humano a utilizar la mente, porque nos encontramos que a nivel científico, neurocientífico, neurobiológico y demás, encontramos que una cosa encontramos, que realmente, y escúchese bien, realmente el ser humano no está utilizando el 100% de su mente. La materia gris, la mielinización, que es importantísima dentro del cerebro, realmente no se está logrando. Entonces nosotros debemos entender que conocer a Jesús es tan revolucionario que nos lleva a un desarrollo cognitivo, emocional, espiritual, corpóreo. Y vamos a la sexta dimensión que yo menciono dentro de mi metodología de rehabilitación y de educación. La dimensión neótica. Cómo el ser humano está entendiendo su vida, su contexto, sus procesos. Esa es la parte neótica, cómo el cerebro está resignificando, cómo el cerebro está codificando, decodificando, cómo el cerebro nuestro está entendiendo todo. El ser humano en la actualidad está generando cierto tipo de conocimientos, pero no está profundizando. La gente se está volviendo bruta a raíz de las redes sociales, a raíz de lo que les decía, coger el celular para que me entienda la gente y empezar a darle cambio de videos, cambio de imágenes y demás. No está permitiendo que el cerebro realmente haga sus procesos cognitivos necesarios. Y entonces es ahí donde empieza el hombre, o empezamos nosotros, los investigadores científicos y demás, y educativos, a encontrar la importancia de tener un encuentro con Jesús, a la importancia de acercarnos a la Biblia, porque esta nos va a generar procesos de neuroplasticidad, de programación neurolingüística y algo más tremendo y profundo. Escucha bien, la reconfiguración sináptica que nuestro cerebro necesita para empezar a despertar lo que estaba dormido en él. Entonces, mire lo tremendo. Pero nos vamos a acercar a profundizar en este pasaje bíblico, Juan capítulo 8, versículos de 31 a 38. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a este pasaje, vamos a ver lo que Dios ya nos había enseñado a través de su palabra, pero que realmente no todos lograron comprender. ¿Por qué? Porque pensamos que esto es de viejas religiosas, que esto es de religión, que qué pereza. Y le digo una cosa,
Se lo digo como ser humano y como profesional. Realmente la religión es el opio del pueblo. La religión embrutece. Y Jesús no vino a crear religiones. Jesús vino a liberar al ser humano. Jesús vino a restaurar al ser humano. Pero entonces, muchas teorías han salido, como la teoría de la teología de la liberación, que no tiene que ver con liberación espiritual, pero que sí trata de ayudar a los más desfavorecidos. Encontramos incluso autores como Gutiérrez, que nos habla acerca de esto. ¿Quién fue Gutiérrez? ¿O quién es? Porque todavía no se ha muerto. Gutiérrez es un cura de nacionalidad peruana, que vio la necesidad de la gente pobre y quiso ayudar. Y entonces él habla dentro de su teoría de 3 puntos claves o 3 momentos. El primero, para que la gente me entienda, la oración. Entonces, tú oras con Dios, hablas con Dios. Luego, la contemplación, donde tú empiezas a reflexionar acerca de qué es lo que estás haciendo. Si hay coherencia entre lo que estás orando, lo que estás predicando y lo que estás haciendo. Y el tercer punto, la acción. El libro de Santiago nos dice, la fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué te quiero decir? Si tú dices amar a Dios, pero si en medio de la oración no tienes el proceso de reflexión de cómo está tu vida, viviendo tu vida, cómo estás, si hay realmente una coherencia, si realmente estás dispuesto a ayudar a la gente y demás, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso es que dentro de la teología sistemática hablamos de la eclesiología, el papel de la iglesia a nivel social, la iglesia cómo está impactando a la sociedad. Y entonces, déjeme decirle, después de ver tanto paciente, tanto estudiante y demás, y después de ayudar a tanta gente, he llegado a un punto tremendo. Al punto que llegaron los padres de la iglesia. Entre esos está Ireneo, está San Agustín, está Martín Lutero, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bonhoeffer, en fin. Solamente una comunión verdadera con Jesús es la que transforma, es la que cambia, es la que puede transformar la realidad social. Si realmente a nivel social aplicásemos las enseñanzas de Jesús, la sociedad estaría diferente. Jesús resumió su palabra en 2. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí estamos hablando de que entraría el temor de Dios y entonces no es un temor de, uy, qué miedo, no, es un respeto. Entonces decido vivir conforme a la palabra de Dios sin hacerle daño a la gente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo ayude a los demás. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no habría respeto, no robaríamos. ¿Y por qué digo no robaríamos? No porque yo robe, sino para que nadie se ofenda, pero para poder abarcar a toda la raza humana. No haríamos daño, no cometeríamos adulterio, no le quitaríamos la mujer al prójimo ni nada por el estilo, ni el hombre, en el caso de las mujeres, a su prójima. En fin, etcétera. Sería tan lindo que sería hasta idílico hablar del asunto. Ahora, Jesús empieza a hablarle a los judíos, a los hebreos de aquella época. Los encontró supremamente religiosos, hablando de Dios y haciendo daño a todo el mundo. Y eso es religión. Mas Jesús dijo, eso no va conmigo, eso no es mío. Y entonces, veamos, en el versículo 31 del capítulo 8 del libro de Juan, dice lo siguiente. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo que todo el mundo que hablaba de Dios y demás no estaba permaneciendo en la palabra de Dios.
Y es que todo el mundo se ha basado en la Biblia para hacer daño. Pero el problema es que la gente le permite a ese tipo de personas hacer daño y seguir haciendo daño. ¿Por qué? Porque no se acercan a la palabra de Dios. Entonces, si alguien viene a meter doctrinas falsas, el libro de Judas nos habla claramente. Y usted dirá, ¿cómo así que Judas? Pero Judas no fue el que entregó al maestro y lo vendió. Sí, pero él fue reemplazado por otro. Y entonces ahí escribe en el libro de Judas. Y nos habla claramente en este libro, nos habla claramente que debemos cuidarnos de tres tipos de personas. Uno, aquel que son como Caín, que son fratricidas, asesinos de sus hermanos. Aquellos que son, escuche bien, como Coré, que fueron sacerdotes de Dios, o son, entre comillas, sacerdotes de Dios. El único que traen es corrupción. Entonces ahí es donde usted puede encontrar a miles de gente que habla de Dios, pero lo único que han hecho es daño. Y el tercer personaje que nos habla, el libro de Judas, dice, como Balán. Balán era un profeta usado por Dios, quien se prostituyó por el dinero. Entonces vas a encontrar que te encuentras en las iglesias gente que solamente le interesa el dinero y hacer política y dinero y demás. Y entonces Dios nos advierte y dice, no sigan esos ejemplos, no son agradables a mí, no los sigan. Dice misericordia, misericordia y justicia quiero. ¿Qué es la justicia? Aplicar la palabra de Dios. ¿Y qué es la misericordia? Hay gente que necesita, debemos ayudar. Eso es lo que nos quiere hablar la palabra de Dios. Y entonces, si ven qué diferente que es hablar acerca de la palabra de Dios, que va a traer liberación sobre nuestras vidas. Dios, ahí donde nos ve, quiere que tengamos paz. Pero la gente no ha entendido qué significó que Jesús fuese a la cruz. Científicamente y médicamente, históricamente, antropológicamente está demostrado que Jesús recibió más de 100 latigazos en su cuerpo. ¿Pero por qué los recibió? ¿Por qué tuvo que Jesús permitir lo que dicen las Escrituras? Le desfiguraron el rostro a golpes. ¿Por qué Jesús tuvo que permitir eso? Porque Jesús quería que tú y yo tuviéramos paz. Uno de los nombres de Jesús es Príncipe de Paz. Jesús quiere que no andes ansioso. Jesús quiere que no andes deprimido. Jesús dijo claramente, Satanás, el enemigo, vino a robar, matar y destruir. Entonces, si estás sin paz, si estás destruido emocional, física y demás, mentalmente y espiritualmente, no es Jesús el que obró. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si yo fui a una congregación y me destruyeron emocionalmente. Ese no es Jesús el que estaba obrando ahí. Simplemente fue alguien que está buscando el lucro, que está buscando fama, favores sexuales y demás. Pero no es Jesús ni el Espíritu Santo orando ahí. El Espíritu Santo de Dios va a traer libertad sobre tu vida. Y entonces la gente no entiende que así como somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y Dios no está negando nuestra realidad. Quien está deprimido, el Señor dice, mírame, acércate a la cruz, mira lo que dicen aún películas acerca de mí. Si no me crees, mira películas como La Pasión de Cristo. El personaje principal le cayeron 2 rayos, se dislocó el hombro. El tipo tuvo fue tan fuerte lo que tuvo que interpretar que terminó convirtiéndose al cristianismo. Y eso es lo que quiere que la gente sepa y entienda. Es lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Por tanto, Dios amó al mundo que entregó a su hijo unigénito a una muerte tan cruda para que todo aquel que en él crea, o sea, para que todo aquel que decida creer en Jesús, que el que creyó, el que decidió creer es homosexual, lesbiana, es trans,
es discapacitado, es racista, es perseguidor de la iglesia. Sí, para todos ellos. Ah, que era satanista. Sí, para él también. Sí. Jesús dice, estoy para todos. Jesús no vino a excluir, Jesús vino a incluir. Jesús dijo, aquí estoy listo. El que quiera creer en mí, aquí estoy. Todas esas heridas, todo ese sufrimiento fue por cada uno de ustedes. Para todos nosotros está Jesús. Y dice, tan solo quiero que entiendas que yo tuve que sufrir una muerte tan dura. Y si usted quiere saber qué fue lo que experimentó Jesús en esa cruz, léase los evangelios y léase el Salmo 22. El Salmo 22, el título dice, un grito de angustia. Y lo primero que refiere, las primeras palabras, es el grito de Jesús en la cruz, que dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué nos quiere dar a entender? Que Jesús también tuvo angustia. Es más, los registros científicos mencionan de que Jesús sudó gotas de sangre. Según, ojo aquí, según lo que menciona Jesucristo en su palabra, y está como corroborado y confirmado a nivel neurocientífico, neurobiológico y demás. Escúchame bien. Jesús nos da a entender que Él tuvo un nivel de estrés tan alto como nadie lo ha vivido. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Pero Él quiere que entendamos que se iba a enfrentar a eso. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Y entonces Jesús dice, eso que estás pasando, que no puedes dormir, que no puedes sentir paz, que sientes intranquilidad, que no puedes estar pleno en tu ser. Por eso fue que yo morí. Porque yo te quiero dar paz. Yo te quiero dar tranquilidad. Yo quiero que te acerques a mí, sin intermediarios. Quiero que empieces a leer mi palabra. Y qué mejor que el Evangelio de Juan, el Evangelio del discípulo amado, para poder comprender todo esto. Por eso es que estamos viendo el Evangelio de Juan, porque precisamente a través de él nos habla claramente y nos hace comprender y conocer a Jesús en carne y hueso. Y entonces dice, ¿quieres conocer que Jesús tuvo necesidad, que tuvo miedo, que tuvo ansiedad? Aquí te lo presento, en carne y hueso, conócelo, ven y conócelo. Pero entiende que Él vivió todo eso para decirle a la humanidad, hey, o sea, yo los comprendo, yo entiendo, yo tuve que pasar por eso y yo te quiero ayudar. No estás solo, no estás sola. Y entonces es ahí donde cobra total fuerza y entendimiento. Ahí es donde Dios empieza a tocar nuestra dimensión neótica, donde Dios empieza a tocar nuestra comprensión de nuestra mente, y entonces dice, ven, tú estás angustiado, yo soy de sangre. Mira el nivel de estrés que tenía. Te sentías angustiado, yo grité, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo también sé qué es eso. Yo quiero ayudarte. Pero ¿qué se encontró? Mire la respuesta del versículo 32 en adelante. Mire la respuesta de esta gente tan dura, tan tenaz. Y el problema es que este tipo de gente no ha dejado de existir. Jesús le dijo, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Respondiendo ellos, linaje de Abraham. Escuche bien lo que tengo que decir. Dijeron, linaje de Abraham somos. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En esa época, los hebreos eran esclavos de los romanos. Lo que pasa es que les daban una apariencia de libertad, que es muy diferente. Por eso fue que Herodes reconstruyó el templo
Y entonces decían, no, pero nosotros podemos adorar a nuestro Dios, podemos seguir nuestras costumbres, nuestra cultura y demás. Somos libres. Y te hago una pregunta. Si la gente es libre, ¿por qué tenía que pagar impuestos? ¿Por qué la gente estaba cansada de los abusos romanos? ¿Qué tenían que ver los romanos? La historia nos dice que después de que los romanos ayudaron a los hebreos a expulsar, a los judíos a expulsar a los griegos, o sea, Alejandro Magno y su imperio, después de años ellos entraron y tomaron a Israel, la tomaron con sus huestes militares, la tomaron. Y también nos habla que después de la muerte de Jesús, muchos años después, hubo un levantamiento guerrillero de Israel en contra de los romanos. Y la respuesta fue tan contundente de Roma que hasta el templo que había reconstruido Herodes lo destruyeron. Entonces, mire, ¿cuál libertad? ¿De qué libertad me estaban hablando estos hombres? Y así uno habla con la gente y dice, pero si yo soy libre, libre, ¿y por qué no puedes dormir? Libre, ¿y por qué no puedes dejar esa ansiedad? Libre, ¿y por qué no puedes tener paz? Y tú dirás, uy, pero usted sí que ha alzado. No, se lo estoy diciendo claro y crudo. Y como les he mencionado, yo también tuve que pasar ese proceso. Como les he dicho, yo me iba a suicidar. Y quien trajo paz a mi vida fue Jesús. Te estoy diciendo cómo es el camino para salir de ahí. Pero tengo que confrontarte en medio de este camino. Entonces mira, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. ¿Y por qué hablaba de la casa? Porque Dios tiene un lugar para nosotros. Dios quiere que nosotros logremos llegar allá. Es el cielo. Para entrar en el cielo, ¿necesitas dinero? No. Para entrar a la casa de los curas y demás. Por eso fue que se crearon las indulgencias. Eso sí pedían plata que daba miedo. Por eso es que vas a una iglesia y te piden el diezmo, la ofrenda y demás. Obviamente que como todo requiere recursos para poder sostenerse. Obvio. Pero vas a una iglesia y te hablan del diezmo y la ofrenda y se tiraron 3 horas para hablar de eso y no te llevan a conocer a Jesús. ¿Qué estamos haciendo? La iglesia debe llevar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo y lo que Jesús hizo. La gente está cansada de encontrar vividores y mantenidos. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que los hay en la actualidad? Uy, sí, y cada vez más. Tergiversan tanto la palabra que llevan a la politiquería y al clientelismo a la gente. Y no llevan a Jesús, no llevan hacia Jesús. Todo para tener sus bolsillos llenos y sus vientres llenos. Pero Jesús ya nos advirtió de eso. Entonces la culpa no es de nadie, sino de las personas que no quieren acercarse a la Biblia para conocer todo esto. Versículo 36. Jesús dijo, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Mire la importancia de llevar a la gente a conocer a Jesús, no al pastor, no al ministerio, a Jesús. Es tan importante que Dios me hizo escribir un libro, el cual se llama Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, donde puedes conocer a Jesús en carne y hueso, y donde también llevo a conocer a la gente de que mucha gente manipuló la palabra de Dios para tener favores económicos, políticos, sexuales, sociales, religiosos, en fin, etcétera. Y que ahí no está Dios, ahí no está Jesús. Entonces que ya deje la gente de hablar lo que no es. Que si quieres hablar de Dios, acércate a conocerlo a través de su palabra. Y ya deja de hablar tantas cosas que no representan al Señor. Y entonces dice el Señor en el versículo 37, el Señor Jesucristo les dijo, yo sé que soy linaje de Abraham. ¿Qué significaba o qué le estaban diciendo los hebreos o los judíos a Jesús cuando decían somos linaje de Abraham?
Somos hijos de la promesa, descendencia del Padre de la fe. Somos libres. Y entonces Jesús les dice, yo sé que soy linaje de Abraham, pero procuráis matarme a mí, porque mi palabra no tiene cabida en vuestros corazones. Qué tremendo, ¿no es cierto? Esa gente que encuentras que tergiversa la fe, es gente que la palabra de Dios no tiene cabida en su corazón. Y ellos te están hablando de un Dios, pero no de Jesús, ni de Dios Padre, ni de Dios Espíritu. ¿Que ponen a título de ellos eso? Sí. Entonces te salen con cuentos como, por ejemplo, entre más grande sea tu ofrenda, más agradable será delante de Dios. En cambio, el Señor nos indicó que Él quería el corazón de los seres humanos. Dijo, quiero que entregues tu hijo. Hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Dónde está eso? En Proverbios. Un libro sapiensal. Entonces imagínense, o sea, es tremendo. Como Dios los desmiente públicamente, pero como la gente no conoce la Biblia, le echa la culpa a Dios. ¿Y Dios qué tiene que ver ahí? Es simplemente una persona que está desagradando a Dios, que ha sido desechada por parte de Dios y que está buscando incautos. ¿Para qué? Para arrancarles todo. Por eso es que Jesús les dijo a los fariseos, vosotros que consumen la casa de las viudas, que no hacen justicia. Por eso Jesús habló acerca del buen samaritano. Alguien cayó en desgracia, un judío cayó en desgracia. Pasaron los sacerdotes y dijeron, bueno, mínimo está en pecado, uy, qué pereza, vamos. Jamás lo ayudaron. Más el samaritano, que era históricamente enemigo entre los judíos y los samaritanos eran enemigos, fue el único que recogió al judío y yo lo llevó a una posada y le dijo, cúralo y tómate, te dejo pagando aquí y lo que haga falta, yo a mi regreso lo pago. Así es Jesús, de lindo y hermoso. Y entonces, ¿por qué procuraba matarlo? ¿Por qué? Porque los exhortaba públicamente. Jesús, en la purificación del templo, les dijo a los líderes religiosos, les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones, mas vosotros habéis vuelto cueva de ladrones. Y es que desde la antigüedad han generado un pensamiento absurdo, un pensamiento irracional. Hablan acerca de que la fe se va en contra de la razón. Mentiras. ¿Cómo encuentro a Jesús? Tan inteligente, tan racional, y nos lleva a creer en Dios. Y van de la mano conectado. Por eso en el libro que les mencioné, uso el lenguaje de la fe para preguntarle al lenguaje de la ciencia y de la razón. Y en él se puede ver claramente que en Jesús, como dice la Escritura, se besaron la gracia y la justicia. Qué tremendo, ¿no es cierto? En Jesús uno encuentra la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, el consejo, la verdad, la medicina. Sanó a la mujer del flujo, sanó a Bartimeo el ciego desde nacimiento, sanó al paralítico, mientras los religiosos decían, te es prohibido sanar en el día de reposo. Y así usted va a encontrar gente. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Quiere que nosotros entendamos todo esto y no nos alejemos de Él, porque Él quiere ayudarnos en nuestras vidas. Continuamos. Segundo punto. La Biblia y Jesús restauran nuestra identidad en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tantos que se creen diferentes tipos de cosas. Hay gente, como los Terians, que se creen animales. Hay tanta disolución y tanta desconexión a nivel social que la gente ni siquiera sabe cuál es el propósito en su vida. No tiene ni proyecto de vida. En cambio, Jesús empieza a enseñarnos tres cositas importantes. La primera, que somos hijos amados de Dios. Entonces, ¿dónde encontramos eso? La base bíblica de esto está en Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5.
y Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 17. Y entonces encontramos lo siguiente. Fuimos elegidos, adoptados y aceptados en Cristo Jesús. Por eso la importancia de Jesús y su sacrificio. Si Él no hubiera ido a la cruz a morir, y si Él no moría, no podía resucitar. Y si no resucitaba, no había nada para nosotros. Segundo punto, somos nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, donde nos habla lo siguiente. Lo viejo queda atrás, pase, todo es hecho nuevo. ¿Cuál es la condición para eso? Permanecer en Jesús. Realmente permanecer en Jesús y en su palabra. Por eso, el mismo Señor Jesucristo en este pasaje que estamos viendo les habla de la importancia de ser discípulos de Él. Que en griego la palabra es matetes y en el contexto hebreo, el discípulo no solamente era el que seguía las enseñanzas de su maestro, sino que aquel que podía realmente vivir, ojo, vivir una comunión íntima, donde podía conocerlo, comprenderlo, compartir con él. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. No quiere una iglesia que se aleje. Él quiere realmente que permanezcamos en su presencia. Por eso nos habló acerca de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Las que tenían aceite eran las que tenían comunión con el Espíritu Santo de Dios. Todas tenían lámparas, o sea, todas tenían Biblia. Todas eran vírgenes, o sea, todas se dejaron limpiar por parte de Dios. Pero no todas tenían una comunión fuerte con el Señor. El tercer punto, eres más que vencedor. ¿Dónde encontramos esto? La base bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 37 y primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hemos sido redimidos, justificados y llamados a vivir en victoria. Entonces, cuando nos apoyamos en Jesucristo, esa depresión se va, la soledad se va, porque entendemos de que Dios está con nosotros en nuestro corazón. Y entonces ya empezamos a dejar de sentirnos solos, a pesar de que estemos lejos de nuestros hogares y demás. Encontramos que en Jesús hay verdadera libertad. Por eso los discípulos, los apóstoles, a pesar de que tuvieron que pasar por prisiones y persecución, se sentían libres. Una libertad que nadie iba a poder encadenar. Por eso es que los imperios no pudieron contra el cristianismo y demás. Ahora, quiero que entendamos nosotros. Vamos a pasar al último punto. Escucha bien. Ya para terminar, por cuestiones de tiempo. Dios quiere que vivamos la libertad que Él promete. Entiende o entendamos para que nadie se ofenda. Jesús es nuestra libertad. Jesús, en esos latigazos, en la desfigurada de su rostro, en el haberse desangrado en esa cruz, en el haber muerto de un paro cardiorrespiratorio, Él llevó esa ansiedad, esa tristeza. Tú dirás, pero ¿cómo puedo hacer que eso que estás hablando se materialice en mi vida? Lo primero, empieza a hablar con Jesús. Dile, Señor, tú sabes lo angustiado o angustiada que estoy. Señor, llena mis vacíos, los vacíos del corazón. Llena eso que no me permite estar en paz. Dame de tu paz. Haz que tu sacrificio sea verdadero en mi vida, Señor. Es que la gente piensa, escucha bien lo que le voy a decir. La gente piensa que por asistir a una iglesia, por tener la Biblia bajo el brazo, por marchar para Cristo y demás, ya hizo grandes cosas. Para nada. No está ni siquiera cerca de lo que Dios hizo. ¿Cómo materializamos esto? Sencillo. La clave está aquí en Juan capítulo 8, versículos 31 al 38, específicamente aquí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la promesa de Dios para nosotros.
Es que es una cosa tan tremenda porque mira, en Juan capítulo 10, versículo 10, Dios nos da una promesa tremenda. La palabra de Dios nos promete que Dios quiere liberarnos, que Dios quiere que vivamos en libertad plena, bíblica, real y permanente, no solo en ausencia de cadenas, porque Dios quiere llevarnos a un propósito. El propósito de Dios va a cumplir 4 características en nuestra vida. Primero, nos permitirá conocer a Jesús, que es la verdad. Segundo, nos romperá completamente las cadenas de nuestro pecado, de nuestro pasado, de lo que nos impide que podamos estar plenos. Tercero, nos ayuda a permanecer en Jesús, en su palabra, y así lo que Dios está haciendo permanecerá. Cuarto, nos transformará, porque nos llevará a lo que 2 de Corintios dice en el capítulo 5, versículo 17. Nos hará una nueva creación con nuevos valores, pensamientos y un corazón renovado por el Espíritu Santo. Quinto, nos hará fructíferos. ¿Por qué? Porque eso es producto de lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Los frutos del Espíritu nos pondrá amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto activa nuestra dimensión espiritual, nos activa la dimensión cognitiva, nos activa lo que es el control de nuestras emociones a través del prefrontal y demás. Entonces nos va a llevar a estar pleno. Y como sexto punto nos llevará a hacer un testimonio vivo. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Porque nuestra libertad se convierte en testimonio que impacta, edifica y libera a otros. Por eso fue que te pude decir que Dios me sacó del suicidio y hoy me tiene sirviéndole a alguien que se burlaba de la palabra de Dios, a alguien que se burlaba de los siervos de Dios, a alguien que andaba con una cruz de puntas y una estampa del divino niño. Nada de eso me sirvió. Cuando llegó Jesús, me cambió y me transformó. Y hoy puedo decirles con plena convicción, ni el oro ni la plata, ni las mujeres, ni las rumbas, ni la disolución, nada de eso llena. Jesús es la plenitud ontológica del ser humano. O sea, Jesús es la plenitud que nos hace estar a los seres humanos completos, contentos, en paz, tranquilos, desarrollados y en bendición. Por eso te invito, vamos a orar. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.